Entonces vamos a dar paso ya al siguiente panel y, por favor, los panelistas que vayan subiendo arriba. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. En esta sesión que promete bastante. Tenemos dos invitados virtuales, Yolima y también Sergio, que participarán online. Bien, yo era médico en el año 1985 y me dediqué desde ese mismo año, desde el 86, más bien a la inteligencia artificial. Entonces, he visto muchas cosas, conozco prácticamente todos los pioneros de la inteligencia artificial general y de la medicina, y he visto los altibajos también que ha habido durante bastante tiempo en esto, ¿no? Pero creo que es el momento más alto que yo haya visto nunca y tenemos ahora realmente muchas herramientas y esperanzas de que esto sea realmente un auténtico boom que cambie la medicina de una forma completa. Bien, hoy tenemos pues, varios invitados que conocen perfectamente todo este campo y quería comenzar preguntando, ya que conozco un poco los éxitos y también los riesgos, porque ha habido bastantes fracasos durante este tiempo, ¿no? Y está cambiando lógicamente eso, ¿cuáles serían vuestros planes y qué es lo que hace falta para el éxito dentro de vuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué creéis que hace falta dentro de vuestros centros y de vuestros trabajos, ¿no? Para conseguir el éxito en la inteligencia artificial? Y contándonos un poco pues, cuáles son vuestras ideas y vuestros planes, ¿no? Como queráis, si queréis por orden o voluntariamente, ¿queréis empezar? Pues empiezo yo. No sé si oye, ¿verdad? Bueno, buenos días, yo soy Manuel Ballina. Desde el punto de vista de un hospital, llevamos, no sé, iba a decir 400 años, voy a decir 50, ¿no? Un hospital es una organización que cambia, es una organización que está en permanente cambio, es una organización que tiene cada año con valles, con llanuras, con picos, innovaciones, problemas de financiación, financiaciones adecuadas y todas las situaciones que dan lugar para construir un ecosistema en el cual trabajamos en tres patas: docencia, investigación y asistencia. Desde hace unos años, además, estamos digitalizando, ¿no? ¿Eso qué supone? Eso supone, y con esto hablo si quieres, de los primeros retos, que a la hora de digitalizar tenemos que hablar de datos, a la hora de hablar de datos tenemos que hablar de información, tenemos que hablar de conocimiento, y a la hora de incluir en la organización los proyectos de digitalización tenemos que hablar de perfiles, tenemos que hablar de personas y tenemos que hablar de nuevos roles, ¿no? Los nuevos roles, lo comentaba hace un rato en el café, recordando viejos tiempos, con una buena amiga, con la doctora Burgaleta. Los nuevos roles cumplen un verbo, que es acompañar a los profesionales, ¿no? Las tecnologías acompañan al profesional en su toma de decisiones, acompañan al profesional ofreciéndoles datos. Por lo tanto, yo diría que la primera barrera es que, como toda organización, la llegada de nuevos perfiles, la llegada de nuevos roles, la llegada de nuevos profesionales
genera bueno, perturbaciones en las organizaciones. Sucede en todas, en esta también. Ese es un reto para digitalización, es un reto para inteligencia artificial. Hay otro más. En la inteligencia artificial, los datos y las entradas no basta con el dato que teníamos en la digitalización, sino que la construcción de información a través de conjuntos de datos se vuelve a convertir en dato para la inteligencia artificial, y la construcción de información a través de la combinación de información, la construcción de conocimiento, se vuelve a constituir en dato para la inteligencia artificial, ¿no? Eso al final nos habla del concepto de complejidad. Al hablarnos del concepto de complejidad, nos habla de cómo tenemos que incorporar y cómo tenemos que utilizar esas nuevas profesiones, esos nuevos roles que están acompañando al profesional en la toma de decisiones y en la prestación asistencial. Y el último concepto, los dos últimos conceptos, por nombrarlos muy rápido, sería el sesgo, ¿no? El sesgo de los datos en inteligencia artificial es clave. Es clave. Todos aquellos que se dedican a proyectos de inteligencia artificial saben que lo hecho en un sitio no vale para otro, que la validación es esencial. Hay decenas de sectores industriales en los cuales la validación se produce por humanos. Aquí no hay un validador, ¿no? Es el mismo profesional sanitario. Son conceptos que hacen las cosas no tan sencillas como pudiera parecer, ¿no? El sesgo, por lo tanto, me parece una de las barreras fundamentales, una de las dificultades fundamentales. Y uniría, por terminar, los conceptos de integración. Quien cambia es la organización, cambia con la digitalización, cambia con el Big Data, cambia, por supuesto, con la inteligencia artificial, pero si cambia la organización, tenemos que trabajar 4 conceptos fundamentales. El primero, la integración. No es posible trabajar sin integración. La integración genera madurez en las organizaciones. La madurez construye reputación y es lo que las hace cambiar, ¿no? Si no tenemos claro esta línea o este camino dentro de lo que es un proyecto de digitalización o de puesta en marcha de inteligencia artificial, Big Data, probablemente tendremos problemas. Yo lo dejaría aquí para empezar. Muchas gracias. Montar aquí, pasamos para Sergio. Bueno, a mí yo solo me gustaría añadir a lo que bien ha explicado mi compañero, que también es importante no solo el dato, el procesado de este dato y el crear información de valor añadido para la organización, sino que en cada proyecto que tenga que la inteligencia artificial forme parte principalmente de este proyecto, también se vea qué se hará con este dato, qué quiere la organización hacer con ese dato. Y ya no solo qué se quiere hacer, sino qué protocolos o qué acciones tiene que hacer el recurso humano con ese dato para llegar a una eficacia, a una eficiencia, para llegar a un resultado. O sea, ya no solo es, yo tengo un dato de valor añadido que puede servir para muchas cosas, pero el proyecto entero acaba en qué hace ese recurso humano, sea un asistencial, sea un técnico, sea un administrativo, para conseguir una eficiencia dentro de la organización, tanto económica como de proceso. Muchas gracias. Bueno, para comentarlo, hablaba antes Manuel Pérez Ballina, del Hospital Gregorio Marañón, y ahora era Ignacio Redero, de Dédalus, Iberia. Ay, perdón que me confundí, que no me viene en esta lista. No, porque he entrado de... Vale. Sí, lo debo tener en una de las varias listas, sí, claro. Sí. Bueno, pues yo soy Xavi Escayola, soy el responsable del servicio de ingeniería dentro del Hospital San Juan de Dios. Soy doctor en telecomunicaciones y bueno, he sido invitado a puestos de la Junta de Dirección Médica, que tenía que estar aquí, pero no ha podido. Entonces, bueno, como parte de este tipo de proyectos, pues me han enviado aquí. Muchas gracias. Vamos a preguntar. Sí, por favor, María Luz. María Luz Dos Mártires, que es la directora general de los sistemas de la información de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Bamber la iniciativa. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes a todos.
A ver, yo pienso que sí que tenemos definido lo que es a nivel de servicio de salud y a nivel de Comunidad de Madrid. Estamos trabajando en un Big Data y con los objetivos, que es lo que nos está pidiendo ahora tanto el profesional como el ciudadano, ¿no? Nos están pidiendo una medicina personalizada, predictiva y preventiva. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y sacar el valor que tiene el dato, saber que de lo que estamos haciendo, qué es lo que aporta valor y qué es lo que no aporta valor, pero desde la aplicación de un fármaco, de la aplicación de una técnica. Y con respecto a lo que decía Manuel, pues está muy claro que hay que introducir nuevos roles y que también las TIC son una herramienta y son un motor y una palanca de cambio, pero tenemos que cambiar también la forma de trabajar y los procesos. Y también una parte muy importante con la que estamos colaborando con Manuel y con otros hospitales es con la normalización del dato, ¿no? Entonces, si queremos obtener resultados y más en comunidades grandes, pues tenemos que ver cómo normalizar ese dato para obtener un valor de millones de datos que se están todos los días, y luego también cómo aplicar las herramientas pues como ayuda al diagnóstico, ¿no? Muchas gracias. A lo mejor luego contaremos más sobre este nuevo Green Data Center, ¿no?, que comentaba ayer Madrid, ¿no? Hay este nuevo, ¿no? Seguramente que habrá tiempo para comentar algo sobre ello, ¿no? Porque es tal vez... Bien, pasamos entonces un poco para la zona virtual, ¿no? Y si queréis comentar algo, por ejemplo, pues Sergio, Yolima, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a todos los que estáis presencialmente ahí. Mi nombre es Sergio Muñoz, soy el director de Innovación y Salud Digital en FENIN. Y en primer lugar agradecer a la Fundación Bamber la invitación que hoy nos han cursado para estar con vosotros. Yo iría un poquito también aguas arriba y yo creo que el primer reto que habría que mencionar es tratar de que la inteligencia artificial en salud sea, y para que ésta sea una realidad, disponga de una estrategia propia y compartida por todas las administraciones y que obviamente también ha de ser sostenible y sostenida en el tiempo. Y esta estrategia debe contemplar tanto el despliegue de la tecnología como el diseño de procesos y, por supuesto, la transformación cultural de las organizaciones sanitarias y la provisión de los nuevos servicios digitales. Y, por supuesto, también incluir toda la I+D+I para incorporar la innovación a estos nuevos modelos y servicios que están por venir. Y para ello, obviamente, todos los que formamos parte pues, de este ecosistema que hoy nos reúne, tenemos que tomar parte y actuar desde nuestras organizaciones. Hay otro reto también que se ha mencionado a lo largo de la jornada, que es hacer llegar toda esta tecnología, todos estos nuevos servicios a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, con la mayor equidad posible. Y cuando hablamos de barreras, también lo comentabais antes, quizá está una de ellas en el acceso a los datos, en esa normalización que todavía es un trabajo que se está haciendo, en esa interoperabilidad entre todos los sistemas donde ha de fluir el dato y que sin esta serie de variables pues todavía estamos en un proceso, por así decirlo, incipiente a la hora de empezar a desplegar la inteligencia artificial en los servicios de salud. Muchas gracias. Yolima, ¿quieres comentar algo? Víctor, bueno, muchas gracias por la invitación. Quería compartir con todos vosotros la experiencia desde el Hospital Valdebrón. Yo soy la directora de sistemas, pero soy médica de formación y creo que es valioso explicar las barreras desde una organización proveedora de salud con lo que nosotros nos encontramos. Yo creo que parte de las barreras es la expectativa generada con toda la comunicación que se ha hecho acerca de la aplicación del Big Data y de la inteligencia artificial y las realidades con las que se encuentran nuestros profesionales y nosotros mismos a la hora de desarrollarlos. Parte de eso nos lleva a que muchos de los proyectos que se intenten implementar o que se intenten tirar adelante están enmarcados en el contexto de la investigación y luego nos cuesta muchísimo trasladar eso a la práctica clínica habitual. En parte porque se están partiendo de unos datos y se está partiendo de una arquitectura de toda la información que no está completamente organizada y preparada para esto dentro de los mismos hospitales. Entonces, yo estoy de acuerdo con Sergio que lo que tendríamos que tener es, a nivel de estrategia, definir muy claro cuáles son esas prioridades para empezar por la base. ¿Qué es lo que nos falta digitalizar?
A partir de aquí, cómo tenemos que organizar el dato y en qué proyectos específicos de gran impacto vamos a poder aplicar y empezar por estos para que estas expectativas se vean un poco más resueltas y esta brecha se acerque un poco. También hay una parte muy importante que mencionó Manel y creo que es el tema de la formación y de los perfiles que estamos necesitando también. Nos cuesta muchísimo conseguir científicos de datos que sean expertos en salud para ayudar a hacer todos estos análisis, pero también arquitectos de datos que sean especialistas en temas de salud. Esto que es la base para poder implementar todas estas tecnologías, yo creo que es algo que necesitamos que el mercado de la formación empiece a moverse más aquí y también en el sentido de ser competitivos para poder captar estos perfiles, porque muchas veces nosotros desde el sector público nos cuesta poder tener acceso a estos perfiles. Entonces, hablaría un poco de estas barreras, pero en todo caso nosotros somos positivos y vamos haciendo bastantes pinitos y organizando la estrategia para llegar a que esto sea una realidad. Muchas gracias, Ignacio. Ahora sí, porque estaba viendo esto sin las gafas y eso es un peligro cuando estás leyendo algún documento. Sí. A mí me pasa igual, sí. Buenas tardes a todos. Agradecer a la Fundación Manner la invitación. Recogiendo las últimas palabras de Yolima, nosotros creemos, ¿no?, que es muy importante la base, la plataforma de datos, ¿no? Hay estudios que dicen que el 66% del tiempo se dedica a la recolección, al curaje, a la limpieza de los datos, ¿no? Y que solo un 24% se dedica de verdad al esfuerzo a los modelos analíticos. Por lo tanto, nosotros pensamos que las plataformas de datos son fundamentales, plataformas de datos por las que apostamos en estándares abiertos, diagnósticos como FHIR y OMOP, que se pongan al servicio de la organización y sobre la cual se desplieguen, ¿no?, todos los servicios posteriores, ¿no? Creemos que ese es uno de los retos principales, la normalización, la utilización de servidores de terminología y el evitar las islas de datos, ¿no?, dentro de esos modelos. Tenemos esa plataforma en 2 experiencias europeas dentro de los proyectos de Horizon 2020, PERSIST y Genome for All, proyectos muy interesantes de Big Data e Inteligencia Artificial que se basan en esta plataforma. Y una de nuestras últimas experiencias en la aplicación de un modelo que intenta escalar, que es la predicción de riesgos clínicos, un modelo que hemos desplegado en Alemania en 4 hospitales importantes, en el que ya está en producción el análisis de 3 riesgos, de 3 enfermedades importantes, como es la insuficiencia renal aguda, como es la sepsis como ejemplos, ¿no? Y en esos modelos que se obtienen con unos resultados de rendimiento de la curva, del área bajo la curva de cerca del 95 y el 96%, nos llevan también a una cosa muy importante, que esos datos tienen que incorporarse en la historia clínica como herramienta de ayuda al profesional y que lo tienen que hacer con total transparencia. Tiene que haber explicabilidad de los modelos, tienen que el clínico ver esa información de dónde proviene, ¿no? Evitar la caja negra de los mismos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, y quería comentar algo yo sobre este tema, sobre lo que se ha comentado, que es sobre los datos, ¿no? Y yo llevo trabajando, como es lógico, en este tema durante muchos años y en una parte es datos, pero la inteligencia artificial es más allá que eso, ¿no? O sea, hay varias áreas de la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy se habla mucho menos de lo que fue el tema clave durante 25 años, que era el conocimiento, ¿no? Que es otra historia. Entonces, bueno, simplemente quería decir que es un área muy amplia y que los datos es una parte solamente de ello. El manejo de los datos en Machine Learning y otro, ¿no? Pregunta que quería yo hacer ahora es si tenemos los medios materiales y de personal para los planes que creéis que se deben hacer en vuestros centros o en vuestras empresas, ¿no? Yolima comentaba ya algo sobre eso. ¿Qué pensáis de la formación de los profesionales y de los médicos también, que son los que lo usan, ¿no? Y también si tenéis los medios para ello, porque a veces, lo hemos vivido muchas veces, que a veces hay que hacer las cosas a coste cero a veces, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta, ¿no? Yo realmente llevo trabajando en el hospital 4 o 5 años, pero durante estos 4 o 5 años he abierto 2 unidades críticas, un bloque quirúrgico, hemos abierto el proyecto Cortex, que luego comentaré porque es lo más parecido a la inteligencia artificial que hacemos, y aparte de abrir estas unidades, me he preocupado de hacer todas las formaciones al personal asistencial. ¿Con eso qué quiero decir? Que yo creo que las formaciones, tanto a nivel de inteligencia artificial como de procesos, como de estándares, como protocolos tecnológicos, se tienen que adaptar al asistencial. No es el asistencial que ha de hacer el esfuerzo de entender algo tecnológico. El asistencial está ahí para salvar vidas. Y el técnico, como se ha dicho, está para acompañaros, para hacer el seguimiento, no solo la puesta en marcha, sino las formaciones y el seguimiento y formar parte de ese equipo ya técnico-asistencial, ya que creo que todos
los proyectos que tienen que ver con tecnología dentro del hospital, considerando la complejidad de esa tecnología, pues es necesario un rol técnico que acompañe. Entonces, yo creo que la implicación ha de ser de la parte técnica del hospital a adaptar el conocimiento y la formación a el personal asistencial. No hay que, o sea, el sobreaprendizaje a veces es contraproducente. Es como si yo tuviese que aprender todo el cuerpo humano. Al final no sabría dónde está una vena y dónde está un pulmón. Si yo adapto lo que yo sé a lo que ellos necesitan saber, aumenta mucho la productividad y la eficiencia de las diferentes áreas asistenciales. Bueno, profesor Mahoja, no se le puede hacer a un hospital la pregunta de si tiene recursos suficientes. No se puede, ¿no? Porque la respuesta es obvia. No seré yo quien lo diga, pero cuando uno se lee los informes 6 de la última década y ve los porcentajes de inversión, pues resultan unas cifras que son conocidas de todos nosotros, y la comparación con sectores industriales similares y sus cifras de inversión y dónde estamos, ¿no? Cuando un inspector de nivel 7 de HIMSS se presenta en un hospital para ver si el hospital cumple la acreditación, la primera pregunta que hace es cuánto personal propio tienes, esperando obtener un ratio de un técnico TIC propio por cada 100 empleados a tiempo completo, ¿no? Para decir, bueno, parece, ¿no?, que quizá estos señores son capaces de hacer todo lo que dicen que hacen y por lo tanto somos capaces de hacer la acreditación. La OCDE y Europa dicen de forma recurrente que nos faltan miles o decenas de miles de profesionales, no solo en el ámbito de la digitalización, sino en ámbitos incluso más específicos todavía, como es el de la ciberseguridad o incluso de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, lo que yo quisiera interpretar de todo esto es que estamos en una revolución en la cual los perfiles profesionales y la multidisciplinariedad de la asistencia ha cambiado más de lo que era la multidisciplinaridad de grupos clínicos trabajando en conjunto sobre una patología, y necesitan de toda esa cantidad de conocimiento, realmente de conocimiento, no de datos, de conocimiento, para salir adelante en los retos que tenemos ahora mismo y la tecnificación que se está produciendo en la asistencia sanitaria. Pero es que los hospitales somos algo más que eso. También tenemos decenas de miles de productos y ser eficientes en nuestra cadena de suministro, en nuestro almacenamiento y en nuestro aprovisionamiento requiere también de digitalización y requiere también de IAs que están probablemente en el mercado y que con los sesgos y con los acondicionamientos necesarios pues probablemente sean muy útiles para que seamos eficaces a la hora de gestionar esa cadena de aprovisionamiento. De Luz, por favor. Pues yo pienso que la Comunidad de Madrid podemos estar satisfechos de, nunca suficiente las inversiones, pero sí que podemos estar satisfechos de la gran apuesta que se está haciendo por la digitalización. Aparte del Big Data, pues aquí hay distintos proveedores que saben los avances que estamos haciendo, tanto al nivel de los GISES, como a nivel todo lo que hemos avanzado en lo que ha sido tema de vacunación, de registro unificado, de autocita, de todos los planes que se están utilizando y de la tarjeta sanitaria virtual, que somos la comunidad pionera con 2.200.000 descargas y que ha anunciado nuestra presidenta que vamos a comenzar con la videoconsulta con la historia clínica que va a estar embebida en ella, ¿no? De cara. Y es la puerta de acceso y es el canal telemático en el que estamos todos los días creciendo y avanzando. Y lo mismo en Big Data, en herramientas de normalización. Entonces, estamos ahí trabajando. ¿Incorporación de nuevos roles? Sí, somos conscientes de ellos y también de la dificultad pues, que tiene un sistema público, pero ahí está la colaboración que tenemos con distintos proveedores para que nos puedan aportar ese valor con la inversión que se estamos haciendo. Estabas hablando también pues, de todos los temas, también con la herramienta de Cloudera, el Big Data que tenemos, el gran data center que se va a hacer por parte de la Comunidad de Madrid. Entonces, inversión se está haciendo y ha sido una apuesta. ¿Que ha habido un revulsivo y una revolución en estos años y un catalizador que ha sido el COVID?
Sí, pero también había un trabajo hecho antes en la Comunidad de Madrid porque si no, no hubiéramos podido lanzar aplicaciones como lo que se ha hecho. Gracias. Pasamos ahora a nuestros visitantes virtuales. Sergio, Yolima. Lima. Vale, gracias, Sergio. Pues claro, como dice Manuel, preguntar si hay recursos suficientes o no hay recursos suficientes es una pregunta un poco tricky. Yo no lo plantearía así, yo plantearía realmente, porque nunca vamos a tener los recursos suficientes para nada, ni a nivel personal, ni a nivel de proveedor, ni a nivel de sistema, siempre querremos más y siempre veremos dificultades en cuanto a los recursos. Creo que lo que tenemos que mirar exactamente es en qué debemos centrar los recursos que tenemos y realmente para alcanzar los objetivos que queremos, qué recursos necesitamos. O sea, los recursos son finitos, obviamente, y lo que tenemos que tener es una buena estrategia para saber en dónde enfocarlos. A partir de aquí creo que también es muy importante ser innovadores en la forma de obtener esos recursos. Es mucho más cómodo sentarnos y decir no tenemos los recursos y por eso no llevamos a cabo ciertas cosas, que enfocarnos y decir, tenemos este proyecto concreto, este proyecto ayudará a tirar adelante todo el sistema sanitario y hay fondos. Ya lo decía el consejero de Galicia, hablaba de los fondos de innovación y yo creo que hay formas y hay otro tipo de formas de financiación, de colaboración público-privada o de inversión de las propias administraciones que se está haciendo y que soy consciente que se está haciendo a nivel de todas las comunidades. Yo creo que los fondos están ahí, lo que nosotros tenemos que mirar es la forma innovadora y la forma estratégica de utilizar esos fondos para tener un impacto importante en el desarrollo de todo esto. Yo desde mi punto de vista, este cambio de paradigma también exige una reflexión acerca de los procesos formativos a lo largo de la vida de los profesionales sanitarios, profesionales de la industria, de cómo podemos afrontar la formación, por ejemplo, el inicio de la carrera del médico en la universidad, de cómo podemos compatibilizar esa visión dual pero compatible entre el médico y el ingeniero para sacar adelante nuevos proyectos, para sacar adelante nuevas iniciativas y transformar todo esto en nuevos productos y servicios. Y como decía Yolima, recursos pues, nunca van a ser suficientes, pero yo creo que hay fórmulas muy innovadoras. Ahora hay que aprovechar también los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia para hacer todo este proceso de upskilling, reskilling de todos los profesionales y estar preparados para todos los cambios que se avecinan, que serán muchos y con muchas tecnologías muy variadas. Muchas gracias. Bueno, comentaba antes que yo llevo trabajando desde el 86 en este área y comentando con otros profesores de todo el mundo con esto, en medicina es probablemente el área más complicada para la inteligencia artificial por varias cuestiones, ¿no? Tanto como la incertidumbre que hay en todos los temas médicos o muchos temas médicos, la formación de los médicos y otros, ¿no? Entonces ese sería para mí uno de los problemas clave, ¿no? Que sería cómo poder tener éxito en temas que han muchas veces fracasado, ¿no? Pero creo que es el momento ahora justo. Pero no quería decir yo un poco llevar, sino que vosotros que digáis cuál es el reto principal que pensáis vosotros o la barrera principal o el problema que hace falta resolver. Para que seáis vosotros un poco los que planteéis esa idea, ¿no? Bueno, yo sé un apunte a la parte anterior, ¿no? Yo creo que hay que buscar esos modelos de colaboración pública-privada, que eso es clave, y llevar el I+D de las universidades y del mundo académico dentro de sus modelos con una finalidad que a veces se nos pasa, ¿no? A veces que es la finalidad del paciente, que no tenemos que tener una orientación al producto o una orientación, ¿no?, a la tecnología, sino una orientación a mejorar, a tener impacto en la sociedad en ese patient journey del paciente. Creo que esos aspectos son claves para definir la parte estratégica, ¿no? En cuanto a los retos que hablábamos antes, ¿no?, de la parte de los datos de la normalización, ese gran data lake, necesitamos para la inteligencia artificial mucho volumen de datos. Muchos proyectos de inteligencia artificial fracasan porque no hay datos históricos, ¿no? Los datos son claves para los procesos de toma de decisión, para los procesos de aprendizaje de los modelos. Por lo tanto, tenemos que hacer un órdago, ese modelo de data lake que busque el mayor volumen de información, el mayor volumen de datos, asegurando los aspectos de privacidad. Ese es otro de los retos importantes y, por supuesto, lo que se comentaba de los sesgos, ¿no? Puede ser, ¿no?, que en el futuro una máquina nos diga que no entramos dentro de un proceso de screening. El modelo
modelo de inteligencia artificial dice que no tenemos el numerito y no entramos en un proceso de screening. Y hay que dar explicaciones, ¿no? Y hay que hacer transparencia de esa caja negra a la organización. Yo creo que esos son los retos importantes, ¿no? Ahora mismo. Sí, dos apuntes rápidos. Coincido con Nacho, pero ya hemos hablado de los sesgos, no hablemos de ellos, pero hablemos de los datos. Política editorial. Toda la transición que es necesaria hacer para el uso intensivo, masivo e inexcusable de terminologías estándar internacional a la hora del etiquetado de nuestros datos. Tenemos que avanzar. Otros han avanzado más que nosotros. Tenemos que avanzar. Ese es un tema, una barrera, datos. Hablamos un poco de ética, ¿no? ¿Puede el profesional negarse a seguir la recomendación de la IA? ¿Puede el paciente negarse a ser tratado en función de la recomendación de una IA, de una inteligencia artificial, de un sistema? Esta mañana había en prensa, parece que a partir de ahora va a ser posible que cuando te enfrentes a un sistema, a una llamada, todos llamamos por cualquiera de los contratos que tenemos, telefonía o cualquier otro, tendremos el derecho de no ser atendidos por una máquina o decidir no querer ser atendidos por una máquina y ser atendidos por una persona, ¿no? Si trasladamos esto a otro mundo, ¿cómo va a quedar, ¿no? Temas de explicabilidad, lo comentó antes Nacho, de elegibilidad, como todos esos principios éticos, ¿no? Los comités de ética tienen algo de trabajo también al respecto en estas barreras. ¿Algo más? Si queréis comentar sobre ello. Sí. A ver, yo pienso que el sector sanitario tiene dificultades, pero también es un sector afortunado. Todos los profesionales sanitarios están acostumbrados a la innovación y a la incorporación de nuevas técnicas con una formación y una complejidad muy importante. Entonces, bueno, también lo que sí que tenemos que hacer, pues como comentaba también Nacho, es que la usabilidad de esas herramientas y de esas aplicaciones que ponemos a su disposición. O sea, que dentro del diseño tenemos que tener en cuenta tanto al usuario final, que puede ser el profesional o que puede ser el ciudadano. Formación, como comentaba Sergio, muy importante, pero la formación a nivel de sistemas de información tiene que iniciarse en las carreras. O sea, les damos una gran formación a nivel técnico, pero desconocen lo que son las aplicaciones. Tenemos que evitar el ruido y el vacío digital cuando en una organización heterogénea implantas una aplicación. Yo lo veo mucho más fácil de implantar pues en el mundo bancario. Les cambias la aplicación y dices, esto es lo que hay, pero es que aquí estamos con vidas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer conjunto desde las administraciones, el que haya una estrategia común a la hora de diseñar el Big Data, a la hora de normalizar también las aplicaciones. Si algo es válido para el Gregorio Marañón, pues tiene que ser válido para el Puerta de Hierro. O sea, no podemos ir fragmentando nosotros y fomentando como organización los hilos, porque también muchas veces somos las administraciones las que los estamos fomentando y tenemos que ir hasta estrategias como la que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid de Génesis, o sea, ir normalizando también las aplicaciones y todo lo que hay. Esa sería un poco el resumen, y que al final el usuario, nosotros con la autocita hemos tenido usuarios de 80 y de 90 años que la han utilizado, pero un número importante y no ha habido ningún problema. O sea, muchas veces también nosotros, los que estamos en este mundo, nos ponemos la barrera antes de empezar. ¿Alguien más que quiere comentar algo sobre ese tema? Y Víctor, si me dejáis también profundizar un poco más en lo que comentaba Mariluz también. Además, todo este despliegue de nuevos tecnológicos tendrá su timing. No vamos a pasar de 0 a 100 en nada. Elementos autónomos de inteligencia artificial vendrán, pero vendrán más tarde. Ahora seguramente habrá o será el tiempo de ir incorporando elementos que ayuden a tomar decisiones, que faciliten ese diagnóstico, tratando de que el médico pueda disponer también de mucho más tiempo para atender a los pacientes. Ese elemento más autónomo, más automático, veremos cuándo llega, pero nunca va a suplantar ni a eliminar la figura del profesional. Para nada.
Yolima, ¿quieres comentar alguna cosa? No, yo creo que estoy de acuerdo con los anteriores ponentes. Creo que los temas y las barreras a nivel tecnológico llegarán, las solventaremos seguro, y creo que quizás la barrera más importante es el cambio cultural. Como en toda la implementación de cualquier innovación y de cualquier proyecto, siempre es esto con lo que nos encontraremos y lo que tenemos que empezar a trabajar desde ya para que cuando tengamos ya las soluciones estemos preparados. Comentaba sobre esto que yo he estado varias veces dando charlas para médicos y para estudiantes, ¿no? Y entonces, muchas veces, cuando estaba dando una charla sobre informática médica, sobre inteligencia artificial, preguntaba a alguien, ¿esto cae en el MIR? Y yo decía, pues no creo, ¿no? Y se me iban muchos en ese momento, ¿no? Diciendo, bueno, ¿para qué quiero yo esto? ¿No? ¿Para qué me vale? ¿No? Eso es un problema que tenemos, claro, que el MIR está muy bien, es un sistema muy bien, pero tiene que adaptarse también a que los estudiantes puedan estudiar esto, ¿no? Eso es un problema que todavía que yo encuentro con ese tema. Sobre el tema que comentabais antes sobre los datos, que es un tema que sale continuamente sobre esto, yo en el año 94, en un proyecto FIS que tenía el título de Machine Learning, que no me creo todavía por qué me lo dieron en aquel tiempo, ¿no? Porque era bastante raro, vimos que de 1000 historias clínicas desechamos 3/4 partes porque los datos no tenían la calidad suficiente. ¿Cómo veis este problema de que hace falta datos, pero con calidad? O sea, ¿existen datos con calidad real o hace falta un trabajo masivo sobre ellos? Yo creo que lo hemos comentado un poquito, ¿no? Al final, si queremos tener realmente resultados, estando el profesor Maojo presente, es un poco difícil hacer una definición sobre inteligencia artificial, pero me atrevo. Hay alguna un poco antigua que decía que es un sistema orientado a cumplir objetivos definidos por humanos, ¿no? Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es algún objetivo para que hablemos de un sistema de inteligencia artificial, y si realmente lo que queremos construir es una predicción, es una predicción de supervivencia, una predicción de estancia, una predicción de deterioro, un código sepsis, necesitamos trabajar sobre lo que antes tradicionalmente se llamaba información. Creo que lo he comentado un poco al principio, ¿no? Un evolutivo es información en un sistema tradicional, es dato en un sistema de IA, y tenemos que etiquetarlo adecuadamente. En otros, si me permitís, en otros sectores hay granjas de humanos etiquetando para construir sistemas de IA. Aquí no tenemos ese perfil. De existir alguno que hiciese eso, sería el profesional sanitario. Con lo cual, debemos de apoyarnos en sistemas de string matching, en sistemas de PLN, para conseguir el uso de números, etiquetas basadas en terminologías estándar internacionales que den lugar a que podamos trabajar sobre datos que estén construidos y validados con calidad, pero incluso ese tipo de procesos y ese tipo de etiquetados necesitan un validador. Y hace falta un poco de tiempo para validar todo eso, y ese conjunto de profesionales formado adecuadamente para esa validación, solo se me ocurren que sean los profesionales sanitarios. Probablemente seamos capaces de encontrar un margen más amplio, pero tendrá que estar ahí, ¿no? Con lo cual, esos esfuerzos son clave para que luego podamos construir, porque realmente a nivel de comunicación lo que recibimos es el resultado. Nunca nos paramos a pensar sobre el proceso y sobre lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Un ejemplo sencillo del Marañón, como otros muchos, utilizamos algunas herramientas para etiquetar en SNOMED. Tenemos millones y millones de etiquetas. Y bueno, cuando empezamos a validar en antecedentes o en diagnósticos, acertamos por encima de un 50. Cuando empezamos a hablar de evolutivos, acertamos mucho menos. Y necesitamos muchísima más validación para entrar en una nueva ronda de entrenamiento de los algoritmos, para eliminar sesgos, y permanentemente estamos en esto, ¿no? Con lo cual, yo diría que es, lo comentaba Yolima antes, creo que con muy buen criterio. La gestión de expectativas debe ser gestionada con más cuidado, si cabe, que en otros proyectos.
en este caso, ¿no? Porque parece que esperamos grandes expectativas o esperamos grandes resultados, pero debemos de hacer el esfuerzo de construir, ¿no? Y el esfuerzo de construir está en base a tener todas esas patas, ¿no? A tener esas terminologías, a tener ese adecuado uso de los datos, a tener el conjunto de profesionales que necesitamos para que acompañen al profesional sanitario en la toma de decisiones, ¿no? Esa parte creo que es vital entenderla bien, y no quiero dejar de citar la cultura de las organizaciones, los hospitales y algunos que somos grandes o muy grandes, tenemos culturas en las cuales esas culturas de organización deben abrazar este tipo de proyectos, y eso no es sencillo, ¿no? Y no podemos olvidarlo en base a que estamos utilizando terminología, ¿no? Y si me permites para terminar, debemos de hacer lo imposible para no cumplir con la famosa ecuación de Kaiser, que todos habrán oído hablar, ¿no? Las nuevas tecnologías más las organizaciones antiguas da lugar a organizaciones antiguas carísimas, ¿no? Entonces, vamos a intentar que esa ecuación no sea verdad en ningún caso, ¿no? Tenemos tiempo justo ahora para alguna otra cuestión, por ejemplo, pues, de público, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún insulto también, si queréis, pues aquí estamos listos para recibir lo que haga falta. Hola, buenos días. José Zorrolaza, de Cuenta Aguilar. Como decía antes el profesor Maojo, ¿verdad? La inteligencia artificial ha habido pues, diferentes olas. Parece que esta vez ha llegado para quedarse. Y me gustaría aprovechar la diversidad del panel para preguntar cuál creen, en su opinión práctica, ¿no? Tangible, que puede ser la aportación mayor a corto o medio plazo a la inteligencia artificial. Puede ser el diagnóstico, quizás en la parte más sexy, ¿no? que a todos nos ocurre, pero también en la parte de gestión, quizá prevención. Yo, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de mi hospital, en el que hemos abierto un centro de comando en plena pandemia, y una de las partes de ese centro de comando, al que llamamos iCare, es nuestra idea de hacer un paso en la digitalización y en la inteligencia artificial, intentando optimizar flujos asistenciales. En nuestro caso, a través de un algoritmo propio, hemos intentado, en un semáforo, ver cuál es la ubicación propuesta por el algoritmo dependiendo de las constantes y de ese procesado de los datos que nos llegan de la monitorización. Entonces, en todo momento tenemos unas habitaciones monitorizadas y podemos ver si el algoritmo te propone que el paciente debería estar en UCI, en hospitalización, o hasta la propuesta es de darle el alta. Entonces, como siempre, validado por el personal asistencial, pero usando este algoritmo durante los último año aproximadamente, ya hemos empezado a obtener algunos indicadores, como por ejemplo, que los tengo apuntados para no equivocarme, un 14% en la reducción del tiempo del paciente en UCI, un 30% en la reducción del tiempo en hospitalización, y eso equivale aproximadamente a un 21% en la reducción de costes operativos, con lo cual ya empezamos a tener una eficiencia, unos primeros indicadores de que la aplicación de la inteligencia artificial o de la algoritmia en aspectos que no sean diagnóstico, que efectivamente son más sexys, también pueden dar eficiencia al hospital. Pues, queda tiempo para una sola pregunta más, si alguien en el público quiere hacerla. Sí, por favor. Buenas tardes, me llamo Alfonso Higueras y soy coordinador de innovación de la Universidad Alfonso X Sabio, y quería preguntaros cómo veis, me ha gustado la parte que habéis enfocado sobre una puesta de responsabilidad en los médicos, que tienen que empezar a etiquetar todo el trabajo que realizan, y por otro lado la otra parte que ha estado hablando sobre cómo de la parte técnica se le debe dar a los médicos el trabajo hecho para que se dediquen a salvar vidas. Entonces, el punto aquí, y entro ahí a lo que ha estado comentando anteriormente Sergio, cómo vamos a educar para encontrar un gris, no solo un blanco o un negro, en la educación médica, y cómo eso tiene cabida dentro de nuestro sistema educativo. Porque al final de cuentas, ¿me podéis dar un poquito a alguna persona que tenga una manera de entender eso? Estamos en el tiempo límite, pero por favor, si alguien quiere comentar. Bueno, no sé si bien va por donde dices, pero en el hospital lo que normalmente hacemos nosotros, o desde los últimos años en adelante, es
que mi rol es justamente el enlace, siempre lo explico así, es el enlace entre el mundo digital y el mundo sanitario, o el mundo tecnológico y el mundo sanitario. Porque, bueno, de siempre, al final, cuando tú implantabas una tecnología o implantabas un dispositivo, o implantabas cualquier tipo de unidad, lo que estábamos acostumbrados, o creo, que he leído y por lo que me han explicado, llegabas, lo implantabas y te ibas y ya lo siguiente era el mantenimiento. Lo que hacemos en mi hospital, a través de este nuevo grupo de bioingeniería que estamos creando, es ser ese enlace constante entre la tecnología y el asistencial. Entonces, cuando nosotros diseñamos proyectos, los diseñamos a través de la identificación de una necesidad que ya observamos al formar parte del equipo técnico-asistencial, porque ya no es solo un equipo asistencial, sino es un equipo técnico-asistencial. Diseñamos el proyecto, implantamos, hacemos las formaciones que comentábamos antes, pero formaciones adaptadas al asistencial. No es la típica formación de ro, y si te has enterado bien y si no también, sino conocemos a los asistenciales, conocemos la tecnología y por lo tanto conocemos ese vínculo que será óptimo para el uso, la usabilidad que también comentaba, del asistencial. Entonces, si esa idea la podemos extrapolar a cualquier tipo de proyecto tecnológico que se nos pueda ocurrir, desde la implantación de un dispositivo hasta la implantación de una plataforma de inteligencia artificial que nosotros lleguemos a enseñar a ese asistencial cómo observar esos datos, porque una cosa que no se ha dicho y creo que también es muy importante, aparte de la estructuración de los datos y aparte de recaptar todos los datos y ver la calidad de los datos, es diseñar una plataforma de visualización óptima para el asistencial. O sea, los ingenieros vemos números y podemos obtener algún tipo de conclusión, pero el asistencial lo que requiere es ese dato, pero de una forma más dinámica, una forma más para vosotros, para que luego vosotros a través de los estándares y los protocolos podáis ejecutar esa acción proactiva de un modelo predictivo, perdón. Entonces, bueno, yo creo que esto se extrapolará a todos los proyectos tecnológicos, ese vínculo entre el asistencial y el tecnológico cada vez más importante y necesario. Muchas gracias. Tenemos el tiempo justo ya, que entonces hemos acabado. Muchas gracias por estar aquí y estaremos luego seguramente por el networking, ¿no? Por si alguien quiere preguntar más cosas. Muchas gracias. Sergio, te contacto para que hablemos luego, ¿vale? De un proyecto que te quiero comentar.